Historias de terror sobre La Llorona. Iniciaré este video hablando precisamente de aquellas historias sobre La Llorona que escuché cuando era niño. A pesar de que es un recuerdo muy lejano, aún lo tengo presente. No puedo decir que como si fuera ayer, pero sí tengo algunas imágenes de aquella tarde que llegamos a nuestro nuevo hogar a bordo del camión de mudanzas. Al poco tiempo de estar aquí, hicimos amistad con los vecinos, los cuales nos recibieron con gusto, pues en aquella época, principios de los años 80, en esta colonia había pocas casas. Llegamos cuando las calles aún no estaban pavimentadas, tampoco había alumbrado público. Por tal motivo, cuando caía la noche, la gente ya no salía, y no por temor a la delincuencia, sino por las historias que se contaban sobre La Llorona. Así es, la mujer que ahogó a sus hijos en un arrebato de coraje al enterarse de la traición de su marido. ¡Ay, mis hijos! ¿Dónde están mis hijos? En Atizapán de Zaragoza hay varios ríos, los cuales se conectan entre sí, y a unos cuantos metros de distancia de nuestra casa pasa uno que en aquel entonces no estaba entubado ni bardeado. En los días de lluvia incrementaba su corriente, pero no representaba ningún peligro, pues no era profundo. En ese río una noche vi pasar a La Llorona. Nos contó una vecina cuando estábamos cerca de este jugando. Ella fue de las primeras en llegar a esta colonia. Construyó su casa de acuerdo a sus posibilidades. Primero levantó unos cuartos y después otro conforme fue teniendo dinero. El baño lo tenía fuera de su casa, y este tenía paredes de asbesto. Una madrugada, ella se despertó con la necesidad de ir a orinar. Mientras estaba sentada en la taza del baño, escuchó un desgarrador lamento. No escuché el "ay mis hijos", como dice la gente, solo era un lamento horrible. Ella se levantó, ya había terminado de sus necesidades, y se asomó por un pequeño orificio que había en una de las láminas. Fue entonces cuando vio pasar un bulto blanco flotando sobre el río. Inmediatamente corrió hacia su dormitorio y se encerró a piedra y lodo. Este es uno de los muchos casos que tengo registrados de La Llorona en Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México. Incluso el último reporte se dio en el año 2014 y me enteré de este gracias a las redes sociales. Un joven posteó en un grupo de Facebook que la noche anterior había escuchado el tenebroso lamento de La Llorona en la colonia Arboledas, así que no descarto que más adelante se repita este fenómeno. Pero el primer reporte sobre La Llorona en Atizapán, o al menos del cual tengo conocimiento, data aproximadamente de hace 60 años. Don Pablito, que en paz descanse, tenía alrededor de 70 años cuando nos contó que su hermano mayor, Heriberto, había tenido la suerte de toparse con este espectro. Eran alrededor de las 3 de la madrugada. Heriberto regresaba de una fiesta. Venía un poco tomado, pero no estaba borracho. Aún caminaba con soltura y cantando, pues a esa hora ya no venía nadie, más que él. Era joven, tendría alrededor de 20 años de edad, y comenzaba a saborear las dulces mieles del amor. En aquellos años no había alumbrado público, pero él veía muy bien el camino porque el cielo estaba despejado, y había una preciosa luna llena. Debía atravesar una avenida larga de al menos 1 kilómetro para llegar a su casa. A esa hora solo se escuchaba cómo corría con fuerza el río, pues horas antes había llovido. Caminaba sin prisa, pues no tenía urgencia de llegar a la casa de sus padres. Más adelante, y dudando un poco de lo que veía, se dio cuenta que estaba parada una bella mujer vestida de blanco, a la orilla del río. No se le veía el rostro, porque le estaba dando la espalda. Heriberto se sorprendió que a esa hora estuviera la mujer sola, y queriendo verse caballeroso, se acercó a ella. «Señorita, ¿qué hace usted aquí tan solita?», le preguntó, pero no recibió respuesta. Se acercó más y cuando estaba a unos cuantos pasos de ella, la misteriosa mujer volteó y él se espantó.
pues descubrió que tenía el rostro desfigurado. Ella lanzó un desgarrador grito y lo atrapó de un brazo. Heriberto forcejeó con ella y de la fuerte impresión que se llevó, se desmayó. A la mañana siguiente, y cuando Heriberto había recobrado el conocimiento, se dio cuenta que estaba acostado en su cama, con la misma ropa que llevaba la noche anterior. Unas personas que habían pasado por ahí lo descubrieron acostado a un lado del río, y en un acto de generosidad decidieron llevarlo a su casa, creyendo que estaba perdido por el alcohol. Su padre lo regañó severamente. Le dijo que no le permitiría llevar ese estilo de vida, pero él se defendió diciendo que se había desmayado por el susto que le dio toparse con la Llorona. No le creyeron, pero él aprendió su lección. Algo similar vivió Gonzalo a principios de los años 80 en un campo cercano al sitio donde Heriberto tuvo su encuentro con la Llorona. Era viernes, alrededor de las 11 de la noche. Gonzalo había tomado unas cervezas en una cantina. Después de una ardua semana de trabajo, se dirigía a su hogar. A la distancia vio que caminaba una mujer a paso lento. Traía un vestido blanco entallado a su cuerpo. Tenía el cabello largo, oscuro, pero no se le veía el rostro pues estaba de espaldas. Gonzalo no lo pensó dos veces y comenzó a seguirla, diciéndole algunas vulgaridades. «¡Pero qué buena estás, mamacita!». La mujer no reaccionó a las palabras de Gonzalo y siguió caminando. El hombre, en un arranque de coraje, al sentirse ignorado, tomó del brazo a la chica y la volteó hacia él. Fue cuando descubrió que ella tenía la cabeza de caballo. De la impresión, Gonzalo cayó al suelo aterrado. Como pudo se levantó y echó a correr sin detenerse hasta llegar a su casa. Del campo donde ocurrieron los hechos ya no queda nada, pues varios años después fue comprado al municipio para construir unas bodegas, así como un centro comercial. Recuerdo que cuando era niño iba de día de campo con mis hermanos y mis primos a este lugar, sentíamos algo de temor al recordar esta historia que nos habían contado. Por eso procurábamos regresar antes de que oscureciera. La Llorona no sé qué aspecto tenga. Los reportes que han hecho de ella han sido variados. Algunas personas comentan que se le ve flotando sobre los ríos, otros que camina a la orilla. También se ha dicho que no grita el clásico «¡Ay, mis hijos!». Otros afirman sí haber escuchado esas palabras. En las noches de lluvia se comenta que se escucha el lamento de la Llorona. Y en México, pronto, muy pronto lloverá. La Llorona de San Pablo Monte. San Pablo Monte es un pintoresco pueblito dedicado a la artesanía. La vida de sus pobladores es tranquila y pacífica, ya que son dueños de pintorescas casas rodeadas de hermosas vistas y verdes valles. Sin embargo, no todo es placentero en ese lugar. El miedo invade a los tranquilos habitantes por la noche. Tal es el temor que se obligan a aprisionarse en sus viviendas. Ese acto de permanecer alejados de la oscuridad, en la seguridad de sus casas, se lo deben a la señora. La señora es conocida como la Llorona, por el llanto con que se hace presente. Un llanto que le nace desde las entrañas, provocando por un dolor tan intenso que no puede contener. La señora aparece entre los sembradíos, desplazándose suavemente y anunciando su presencia desde lejos, erizándole los cabellos a cualquiera que esté alrededor con su desgarrador lamento,
Los habitantes cuentan que el espíritu de la señora le pertenece a quien fuera la mujer más hermosa del pueblo. En los tiempos de la colonia, la señora contrajo matrimonio con un hombre muy celoso, al cual amaba con fervor. Según las historias, en una ocasión el hombre, enfurecido y lleno de celos, encerró a su mujer en su casa por 2 años, para evitar que le fuera infiel. Durante todo ese tiempo nadie pudo verla hasta que finalmente pudo salir deshecha de pies a cabeza. Las ratas la habían mordido el bello rostro, dejándole marcas muy profundas en su piel. Se atrevió a salir de su encierro al escuchar a sus hijos gritar. Su marido los había golpeado en el rostro, porque la hermosura de los pequeños le recordaban a su infiel esposa. Para salvarlos, la pobre mujer tuvo que pasar por entre los perros del esposo, que terminaron por despedazarla bajo las órdenes de su desquiciado cónyuge. Arrebatándole a los niños y con las pocas fuerzas que aún mantenía, salió corriendo al filo de la medianoche, cargando los cuerpos sin vida de sus pequeños. Se dice que desde entonces, el segundo sábado del mes de octubre, la señora sale para buscar venganza.